La Pasión de Cristo en el arte novohispano, a cargo de Edgar Rodrigo Aje Amaro de la Universidad Autónoma de Yucatán. Pues antes de entrar a las pinturas como tal, primero que nada, buenas tardes. Hola. Vamos a hablar sobre Cristo como personaje histórico. La siguiente, por favor. Un poquito en el contexto. Pues Cristo nace entre los años 5 antes de Cristo y 6 después de Cristo, según establecimiento, por ejemplo, de historiadores como el mismo Flavio Josefo. No se sabe a ciencia cierta su año exacto de nacimiento, todavía se debate. Pero su nacimiento se da durante el Imperio Romano, cuando Roma tiene Palestina. El Imperio Romano está muy ligado a la vida de Jesús, tanto iconográficamente como históricamente. Y también este señor, Herodes el Grande, tiene mucho que ver en la historia de Jesús, sobre todo en el aspecto bíblico. Pues Jesús nace en Galilea. Al morir Herodes el Grande, le pasa la zona de Galilea a su hijo, Herodes Antipas, que se vuelve prácticamente pues, el rey de Jesús. La muerte de Jesús se da durante el imperio de Tiberio, entre el 42 a.C. y el 37 después de Cristo. Siguiente, por favor. Y a partir de su muerte se da pues, el auge del cristianismo. Él muere y no sabemos a ciencia cierta si pues, él tenía la idea de generar una nueva religión. Al final de cuentas, Cristo era judío. Pero se genera una religión nueva a partir no tanto de San Pedro, sino de Pablo. Llamado originalmente como Saulo de Tarso, que luego se cambiará el nombre a Pablo, genera toda una ola de cristianismo, o sea, lo que se le va a llamar el cristianismo griego, ya que la imagen de Jesús la empiezan a colocar de manera griega, a diferencia de pues, Pedro, que convivió con Jesús, que lo describía como un judío tradicional. Entonces, estamos hablando de que estos dos hombres generan toda una ola para que 300 años después de la muerte de Jesús se genere pues el cristianismo a nivel romano, con ya lo que va a ser Constantino. La siguiente, por favor. Y ya tenemos con Constantino, pues después de todas las persecuciones que sufrieron los cristianos por parte de los romanos, que Constantino, además de pues, centralizar el poder romano nuevamente, también decide centralizar la religión. ¿Y qué hace para centralizar la religión? Además de volver al cristianismo como la religión oficial, el concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico que se dará en el 325. En este concilio se empieza a dar la imagen de Cristo, esa imagen divina. Antes de esto, las facciones cristianas se debatían entre si Cristo era el Hijo de Dios, o si Cristo solo era un profeta, o si Jesús solo fue un hombre con habilidades extraordinarias, pero al final de cuentas un hombre. Y en Nicea gana la postura de que Jesús es de la misma sustancia de Dios. De ahí nacerá el credo que dice Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. O sea, prácticamente está diciendo que el Padre y el Hijo son iguales. A partir de todo esto, en la siguiente, por favor, se da lo que será la imagen oficial de Jesús. De hecho, puse esta imagen que es la Trinidad homogénea, diciendo que los tres son iguales, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Prácticamente de aquí, tanto en el concilio de Nicea como el que será después en el 431 de Constantinopla, se crea pues el credo, lo que todavía en las misas católicas se sigue hablando. Muchas veces no se sabe, o sea, estoy seguro que muchos católicos no tienen ni idea de lo que rezan, pero el credo se establece desde el 325 y se confirma en el 431 y dando la imagen oficial de lo que será Jesús. Prácticamente estamos hablando de que la imagen de Jesús está de la actualidad sigue siendo la misma, con algunos cambios en imagen iconográfica, pero la misma de hace más de casi 2000 años. Siguiente, por favor. Ya con toda esta pauta, podemos hablar un poquito de la iconografía que se usó en Nueva España, que no cambia tanto con lo que fue la europea, pero a Nueva España, muy adentrado ya al siglo XVII, XVIII, vendrá la ola de lo que ya comentaba mi compañero, que es el Concilio de Trento, la llamada Contrarreforma. La siguiente, por favor. Y una de las partes de la iconografía pasional muy importante, pues es la Última Cena. Durante el Concilio de Trento se estuvo hablando sobre la consagración del pan y del vino, porque Martín Lutero, con la Reforma protestante, una de las cosas que criticaba
era lo que los católicos entendían como la consagración o la Eucaristía. Para el católico, Cristo está en el momento de la Eucaristía. Al momento de que el Padre levanta la hostia, Jesús está ahí. No hay representación, sino está ahí, se encuentra dentro de la hostia. Los protestantes, en cambio, hasta la actualidad, piensan que no, la hostia solo es una representación. Jesús no está en ese momento. El católico, en cambio, sí lo piensa. De ahí es que venga que la última cena iconográficamente sea muy importante. En el caso, utilicé al que, sin objetividad, diré que es mi pintor novohispano favorito, Miguel Cabrera. Es muy bueno. En la que está en la iglesia de San Francisco Javier de Tepozotlán. Y pues en esta iglesia, en lo que es en la sacristía, tiene un conjunto de 4 pinturas de la última cena que representan varias escenas de la última cena, o sea, varios momentos. Este es uno. La siguiente, por favor, que es la consagración del pan. Si nos damos cuenta, están los apóstoles, está Jesús, el pan o la hostia consagrada, y todos están recibiendo pues la bendición del pan, a excepción de que ya se imaginarán quién es, Judas. La iconografía siempre ha colocado a Judas como pues, el traidor. En este caso, aquí no se ve, hay una filacteria por acá, donde un apóstol le habla a Jesús y le dice: este es el pan que nutre al hombre, dando a entender que este es el verdadero pan. O sea, que Jesús está en esta hostia, prácticamente dando conclusión y apoyando las conclusiones del Concilio de Trento. El arte fue una de las cosas más importantes que dejó el Concilio de Trento, sobre todo el arte barroco. Antes del Concilio de Trento, el Renacimiento estaba en su, ya un poquito, vamos a decir, lo que se dice su decadencia, que es el manierismo, la cual no es ninguna decadencia. Entonces se da paso al barroco. El barroco es en cuanto a arte, hablando de arte, pues es una exageración del Renacimiento. Le vamos a poner espacio, no vamos a dejar ningún espacio vacío, y todo decorado con oro, prácticamente. Entonces, aquí podemos ver una escena bien lograda, con arcos, en un espacio, en un escenario terrenal, a diferencia de otras pinturas que el celestial no tiene tiempo. Aquí sí hay tiempo. Y viendo prácticamente a todos los apóstoles, menos uno, claro, recibiendo la hostia consagrada. La siguiente, por favor. Dale, a ver. Y esta también del mismo lugar, también de Miguel Cabrera, que es la consagración del vino. Muy diferente, si nos damos cuenta ya no hay pan. La siguiente, por favor, para que se vea más grande. Gracias. Ya no hay pan, solo un pedacito, y lo importante es el vino. Y aquí sí voy a citar porque son varias filacterias que salen de aquí. Hay que recordar que esta parte de la última cena se basa pues, en el Evangelio, en esta parte en la que dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, tomar y beber todos de él. Y en esta parte, pues Jesús está repartiendo el vino. Y en una de las filacterias, San Pedro, no sé si se ve por acá, que salen como palabritas de su boca. Ahí está diciendo: ahora ha servido el vino bueno, dando a entender que en este vino es la sangre de Jesús. San Pedro, que es el gran evangelizador de la humanidad, según la Iglesia Católica, está confirmando que aquí es la sangre de Jesús, volviendo al tema pues, de que está apoyando a la reforma, o sea, a la contrarreforma. En otra filacteria, por acá, Juan está diciendo, la sangre del Señor nos limpia de todo pecado. De ahí es el que bebe mi sangre está limpio de pecado. Toda la obra nos está confirmando toda la doctrina cristiana. Recordemos que al menos en Nueva España y en otras regiones de América, pues muchos indígenas no hablaban el idioma, hablaban su propia lengua. Entonces era muy complicado evangelizar con el español. ¿Y qué utilizabas? Este tipo de pinturas. Aquí te está dando la doctrina, algo que nosotros hemos aprendido. Bueno, si alguien fue a la doctrina católica, que pasó muchos años aprendiendo, y aquí está todo. Prácticamente en esta obra está todo lo de la última cena. La siguiente, por favor.
Posterior a esta quise hablar sobre otra iconografía pasional, que es la flagelación. Hay que entender algo también de lo que es la pasión de Cristo, que es el momento en el que la divinidad de Jesucristo pues se confirma. Los tormentos que pasó Jesús según la Biblia y luego según la religión católica pues fueron algo que un hombre normal no podría soportar. Un ejemplo es la flagelación. La siguiente, por favor. Esta es una obra anónima, una escultura que está en el Museo Regional de Querétaro, es del siglo XVIII. Y pues vemos a un Cristo a cierto punto doliente, muy dramático. Y la siguiente, por favor, porque no quiero trazar. Y aquí vemos otra de Gabriel José de Ovalle. La siguiente, por favor, que se ve más cercana. Aquí podemos ver, no sé si se alcanza a ver, la cantidad de sangre que tiene Jesús. Los angelitos llorando. En la siguiente se ve mejor. Aquí. La cantidad de sangre y la cara dramática de Jesús. ¿Qué nos está diciendo aquí? Los judíos en su ley establecían un máximo de 39 azotes. Sin embargo, los romanos no tenían un mínimo, o no tenían un máximo, perdón. Los romanos podían dar los que quisieran, incluso podían matar al griego con el flagellum. Que no se saben, el flagellum es un látigo con bolitas de plomo o huesitos que al momento de que te azotaban, pues te quitaba parte de la piel. O una película que pone mucho esto es La Pasión de Cristo de Mel Gibson, un ejemplo. La siguiente, por favor. No me quiero atrasar. Volviendo un poquito a la flagelación. O sea, estamos hablando de que Jesús, según la tradición católica, recibió 200 azotes. Algo que un ser humano, por supuesto, no podría soportar. De ahí que la divinidad de Cristo sea tan alabada por el católico. Bueno, por toda la cristiandad en general. Siguiente, por favor. Este es Jesús en la cruz. Y vemos uno igual muy dramático también de Gabriel José de Ovalle. Que la siguiente, por favor. Esta se toma además de los evangelios, de las visiones de una santa que se llama Santa Brígida. Ella tuvo visiones durante sueños, donde decía que vio la pasión de Cristo. O sea, ella estuvo presente, lo vio en sus sueños. Y en una menciona cómo a Cristo le dan la vuelta para que los clavos los empiecen a asegurar, para que no se caiga. Entonces aquí vemos cómo está cómo, otra vez lo de la flagelación, la cara dramática de Jesús, los angelitos llorando que están sosteniendo la cruz para que sea pues asegurado los clavos. La siguiente, por favor. Esta es otra, también Jesús clavado en la cruz, de Juan Sánchez Salmerón. Un poquito menos dramática que la anterior, con menos sangre, pero a la vez la cara de Jesús y la cara de María dan ese dramatismo que el barroco siempre te quiere impregnar. La siguiente, por favor. Y esta es una comparación de dos Cristos crucificados, ya de Cristo en la cruz como tal. Aquí podemos ver, es casi la misma imagen, es una comparativa. Este es el momento en el que Jesús ya está a punto de morir, sigue vivo. ¿Cómo nos damos cuenta que sigue vivo? No tiene la lanza, o sea, la herida de la lanza. Tiene los ojos abiertos y está viendo hacia arriba. Es el momento en el que Él está a punto de decir: Padre, encomiendo mi espíritu para que muera. Aquí, atrásito, en esta no se ve bien por la oscuridad, en esta sí. Esta es la ciudad de Jerusalén, porque al final de cuentas Él murió en Jerusalén, con la ciudad de espaldas. La siguiente, por favor. Y pues muchos de la Ciudad de México lo conocerán, el Señor del Veneno. Ya es un Cristo muerto. Lo podemos ver por el rostro, ya está hacia abajo. Tiene la herida del costado, prácticamente las piernas, a pesar de que es una leyenda de la Ciudad de México, porque tiene las piernas así, las piernas prácticamente la escultura ya se ve sin vida. O sea, es un Cristo completamente muerto. La iconografía pasional también va a jugar mucho con esto. Dependiendo de la escena que queramos ver o que queramos representar, es la que se va a colocar. Esta ya es un Cristo muerto. La siguiente, por favor. Y quería pues terminar lo que es la ponencia con un Cristo que es aquí. Este es el Cristo de San Román, el Señor de San Román. También es un Cristo muerto, cara abajo, herida de costado. Es muy, como estamos en playa, pues es muy venerada por los pescadores. Para pues confirmar todo lo que hemos visto del arte de la pasión, es prácticamente una confirmación de la divinidad de Cristo. O sea, la pasión de Cristo, a pesar de que la resurrección
es la escena triunfante, la escena más importante para el católico. Es esta, es Cristo muerto. Porque al final de cuentas, la muerte de Cristo es la que va a dar la salvación. La sangre de Cristo es la que cae, al momento que cae y Él muere. Toda la tierra se empieza a mover, según la Biblia, los temblores, porque al momento de que Él muere, el infierno, pues las almas han salido del infierno y han sido perdonadas. Este es el momento clave y que también tendrá que ver justamente con lo que el compañero comentaba del purgatorio. La muerte de Cristo es la vida del hombre. Y sería todo.